Para entender la utilidad de las medidas, tenemos que crear primero una columna calculada. Entonces vamos a hacer un cálculo con una columna calculada, también después con medidas, y vamos a ver por qué necesitamos usar medidas en muchos casos. Bien, vamos a crear una columna calculada que va a ser el costo del proyecto dividido entre la duración. Entonces nos vamos a ir a Modeling, vamos a decir nueva columna, la vamos a llamar costo proyecto y le vamos a decir que esto va a ser igual al costo. Si les dan cuenta, ya tengo aquí el nombre de la tabla, columna, entre la duración hemos dicho, ¿no? Ya lo tenemos aquí y aceptamos. Vamos a ver que el problema está en el nombre, ¿vale? Que ya hay un nombre ahí, claro, aquí está, costo proyecto. ¿Vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ponerle dos decimales y lo vamos a poner en moneda, lo vamos a poner en euros, ya lo tenemos. El costo del proyecto también lo vamos a poner en euros, ¿vale? Ya también lo tenemos, entonces ya tenemos creada la columna, ¿vale? Esto es una columna calculada que divide el costo del proyecto entre la duración. Bien, si nosotros ordenamos, por ejemplo, de manera descendente, vemos que aparece el símbolo de infinito. Y eso es porque no tenemos duración, no hay datos en duración y por eso aparece infinito. Entonces nosotros podemos usar una función que se llama divide, que es esta, ¿vale? En la que el primero nos dice cuál va a ser el numerador. Nosotros con punto y coma le vamos a decir que el denominador va a ser la duración. Cerramos y aceptamos. Si volvemos a... vemos que ya está en blanco. ¿Por qué? Porque esta función, cuando un resultado es erróneo, pues él lo va a poner en blanco. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una medida que haga exactamente lo mismo. Lo podemos hacer desde aquí, botón derecho, New Source, o también lo podemos hacer en Modeling, nueva medida. Le vamos a llamar coste diario proyecto y le vamos a decir que va a ser exactamente igual. Le vamos a decir que va a ser igual al costo del proyecto. Lo vamos a tener que poner nosotros, ¿vale? Se llama proyectos. Vamos a abrir y va a ser costo proyecto. Vamos a cerrar entre proyectos, abrimos la columna y la columna, perdón, la columna no, y sería la duración. Y aceptamos. Si vemos, nos arroja un error. Y este error es debido a, bueno, lo voy a poner y ahora después lo vemos, ¿vale? Si yo pongo aquí delante la función suma, sum, entre... Entonces, bien, ya tenemos la fórmula y la medida aparece aquí. Si se dan cuenta, esta medida no aparece en la tabla, ¿vale? Aparece en la tabla, pero aquí. La medida es un campo que no se almacena en la tabla, pero la columna calculada sí se almacena en la tabla. Vamos a crear un reporte. Yo ya he creado uno para no parar, es decir, he puesto una matriz por oficina y me he bajado la medida, ¿vale? Y la columna calculado. En este caso vemos que los dos resultados son iguales, pero lo normal es que no sean iguales. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo en Excel. Por ejemplo, yo tengo aquí estos datos, ¿vale? Tenemos que saber que las columnas calculadas realizan los cálculos fila a fila, mientras que las medidas no. Entonces vamos a ver un ejemplo.
Para yo hallar el promedio, ¿vale? Esto ha salido de multiplicar esto por esto, ¿verdad? Y esto ha salido de multiplicar esto por esto. Si yo pongo aquí que esto es igual al promedio de esto, me dice que el resultado es 40.450, ¿vale? Y la medida lo hace de la siguiente manera. Primero suma esto y lo divide entre la suma de esto. Es decir, primero suma los valores de una columna y lo divide entre los valores de otra columna. No lo hace columna a columna. Entonces, si nosotros aquí ponemos lo siguiente, suma de esto entre, perdón, la suma de esto, pues vemos que el resultado es totalmente diferente, ¿vale? Y esto es debido a lo que hemos dicho, es decir, las columnas calculadas hacen los cálculos fila a fila y las medidas suma una columna, suma otra columna y la dividen. Por lo que cuando calculamos ratios, cuando vayamos a calcular ratios y porcentajes, hay que hacerlo con medida, porque el cálculo fila a fila no nos vale. Para ver más claro la diferencia entre una medida y una columna calculada, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Si nosotros a partir de aquí vamos a crear una tabla dinámica. Aquí está el país, los distribuidores, la marca, la cantidad y el precio y el total. El total es la multiplicación de cantidad por precio. Bien, yo voy a insertar una tabla dinámica en una hoja nueva y voy a aceptar, ¿vale? Y le voy a decir que yo quiero ver los totales por país, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Bien, ahora yo voy a poner aquí, voy a sacar la cantidad con fórmulas, ¿vale? Yo le voy a decir que esto va a ser igual a sumar si país es igual a Alemania, pues quiero que me sume la cantidad. Y ahora voy a poner aquí precio y voy a decir exactamente igual. Sumar si de país, ahí, que ya se me ha ido la mano. Es igual, pues en este caso que me sume el precio, ¿no? Bien, ahora yo voy a poner aquí total. Y voy a hacer la multiplicación, ¿no?, de la cantidad por el precio. Y vemos que el resultado es totalmente completo a este, ¿vale? Esto sería la columna calculada. ¿Por qué? Porque el cálculo lo hace fila a fila. Es decir, va cogiendo estos valores, ¿vale? Y hace el promedio de todos estos valores. Mientras que la medida, que sería esta, lo que hace primero es la suma de la columna cantidad y lo divide entre la suma precio. Por eso el resultado es diferente. Entonces, como hemos dicho, a la hora de ratio y porcentajes debemos de usar medidas. Bien, dejamos aquí este tema.